En el video de hoy hablaremos un poco sobre los diodos en cuanto a sus conexiones, como las que tenemos son directa, inversa, y también hablaremos un poco sobre un diodo cuando se le dice que está en fuga. Primero que nada, eh, tenemos que identificar las partes de los diodos. Por ejemplo, acá en este circuito tengo diodos. Por ejemplo, los que están acá son diodos. Estos y estos acá, estos cuatro son diodos. Como pueden ver, tiene una línea gris a un extremo. Esa línea gris nos va a indicar el lado negativo, o por así decirlo, el cátodo. Bueno, ya habiendo visto esta parte principal de las partes de los diodos, procedemos a explicar sobre la conexión directa o inversa. Pero básicamente trata de que cuando nosotros conectemos un diodo en directa o inversa, significa que la parte negativa va a ir conectada al polo negativo y la parte positiva al polo positivo. Esa es básicamente la explicación. En caso de que nosotros tengamos un diodo como este, por ejemplo, acá ya por el uso se ha borrado por sí solo la cinta gris, y vamos a identificar cuál es el cátodo y el ánodo. Para eso usamos nuestro multímetro en, en modo de continuidad de diodos, y ahí vamos a ver. Bueno, acá usando el multímetro vamos a encontrar el cátodo y el ánodo de este diodo, el cual se ha borrado su franja gris que le identifica el lado del cátodo. Así que procedemos a usar el multímetro en formato de diodos y procedemos. Bueno, ahí como pueden ver, el multímetro está dando lectura. Eso significa que hemos encontrado el cátodo y el ánodo. En esta parte, el color negro nos va a indicar el cátodo y el color rojo nos va a indicar el ánodo. Así es que ya podemos usar este diodo en otros usos, ya teniendo en cuenta cuál es el cátodo y el ánodo. Y también resaltar que cuando encontremos el cátodo y el ánodo, debido a que da lectura en el multímetro, ¿eso qué quiere decir? Que está conectado directamente. Eh, una conexión inversa sería cambiar el diodo de posición, poner el cátodo con el ánodo eh, a los dos lados invertidos, y como pueden ver no tenemos lectura en el multímetro. Y ahora vamos a hacer en el protoboard una pequeña explicación a base de los diodos de, de por qué tener en cuenta la polaridad. Como les decía, vamos a hacer acá tengo un LED, una resistencia de 1 kilo ohmio. A ver, no los pueden ver, a ver, así, un LED y una resistencia de 1 kilo ohmio, y el diodo que medimos de antes, su lectura, y procedemos a identificar cuál es el cátodo y el ánodo. Ya habiendo identificado el cátodo y el ánodo, nos dimos cuenta de que el lado izquierdo vendría a ser el lado izquierdo de este lado sería el cátodo y este lado sería el ánodo. En acá hemos hecho respetando los colores tradicionales. El negro sería el cátodo y el rojo el ánodo. Por tanto tendríamos que voltear el diodo y hacer la respectiva conexión. Como pueden ver, en polarización directa el diodo deja pasar la corriente y así el LED se enciende. En cambio, en polarización inversa, volteamos el diodo. Ahora en, ahora en este lado del cátodo se estaría uniendo el cátodo y el ánodo, y
Como pueden observar, no deja pasar la corriente. Bueno, gracias a este diodo se protegen muchos aparatos eléctricos hoy en día, como por ejemplo este circuito es de un cargador. Se le ha sacado de su carcasa y se le usa para proteger todo el circuito de una mala conexión. También precisar que estos diodos se usan como para rectificación de corriente alterna a corriente continua, que ya vamos a ver más adelante. Y procederemos a explicarle la, la denominación diodo en fuga. ¿A qué se refiere un diodo en fuga? Por ejemplo, cuando nosotros pusimos el diodo en el multímetro en polarización directa, teníamos lectura, y en polarización inversa no teníamos lectura. Eso se debe a que el diodo está funcionando correctamente, pero cuando tenemos un diodo en fuga, ¿qué quiere decir? Por más que pongamos el diodo polarización inversa, vamos a tener una lectura. Eso ya nos quiere decir que el diodo está defectuoso y debe ser cambiado. Y bueno, adjuntando al video de diodos rectificadores, haremos un doblador de voltaje, y para eso necesitamos un condensador, dos diodos 4007 y dos condensadores de 2200 microfaradios a 25 volt, puede ser, o a 35 volt. En este caso vamos a usar 35 volt. De esto necesitaremos dos, y haremos la siguiente soldadura. Uniremos los dos diodos, como pueden ver, a los dos condensadores en serie, soldando el negativo y el positivo de los condensadores. Y en los diodos conectaremos el lado negativo hacia el lado positivo del condensador, y el otro de la misma manera, el lado positivo hacia el lado negativo. Los dos condensadores en serie, el lado negativo con el lado positivo. En esta parte de acá nosotros vamos a soldar, y en esas partes de ahí vamos a dar la entrada de corriente alterna. Y acá en los extremos, en este extremo del lado izquierdo y en este extremo del lado derecho, tendremos salida de corriente continua. ¿Debido a qué? ¿A qué nos da la corriente continua? Debido a la presencia de los diodos, que estos hacen que la función de onda senoidal que viene en la corriente alterna ya no sea total completa, sino sea una mitad de onda. Y aparte, los condensadores tienden a cargarse y a descargarse. Eso hará que la función senoidal se vuelva casi una recta, pero no será una recta así bien uniforme, sino como una pequeña zigzag, porque el condensador se tendrá que cargar y descargar constantemente. Y para este proyecto usaremos también protección, como pueden ver, este guante aislante, y debido a que vamos a trabajar con un transformador y corriente alterna de la toma de la corriente a 220, y el transformador que usaremos tendrá de salida 8 voltios, pero ahorita vamos a corroborar, vamos a volver a medir con el multímetro y empecemos. Como pueden ver, ahí tenemos conectado el transformador a la toma de corriente de casa, que por normal viene 220 a 110 en otros países, pero en este caso viene 220 en alterna, y por eso estamos trabajando con protección para no sufrir daños. Ya, a ver, tenemos el multímetro encendido y conectado al transformador hacia la salida para ver cuántos voltios nos da de salida. Y empecemos. Bueno, ahí está encendido el interruptor y está dejando pasar corriente alterna 220. Ahí lo está transformando a
8 voltios nos está dando de salida, pero de alterna. Como pueden ver, está en configuración alterna. A ver si se puede ver ahí. 8 voltios, a ver, no se ve, no se ve. Ahí se puede ver 8 voltios de alterna. Bueno, ahora haciendo la respectiva configuración, como les explicaba, conectaremos los cables que vienen del transformador de alterna de 8 voltios, irán por este tramo y se conectará uno entre los condensadores. Puede ser cualquier polo, porque debido a que esta es alterna y no es como la continua que necesitamos de una sola dirección. Así es que conectaremos cualquier polo, uno entre los condensadores y uno entre los diodos rectificadores, y la salida de corriente continua nos dará en los extremos. En el extremo de los condensadores, uno va a ser en el lado negativo, uno en el positivo. Y para corroborar eso, vamos a usar el multímetro en corriente. Ahorita vamos a encenderlo en configuración de voltaje continuo y procedemos a hacer el encendido del multímetro. Siempre pongámonos a una escala más alta cuando no sabremos qué voltaje nos va a dar. Vamos a encender. Bueno, no tenemos lectura porque acá estaba desconectado y vamos a conectarlo. Ahora que ya está conectado, tampoco no tenemos lectura porque le he apagado para corregir ese error. Y lo encendemos. Y como pueden ver, 24 a 25 volt. Y se queda en 25 voltios de corriente continua. De seguro que cada condensador nos estará dando 12.5 voltios en los extremos o a 10, porque en este caso, como están conectadas en serie, vamos a hacer la respectiva medición para corroborar lo que decimos. Bueno, haremos las mediciones en los extremos de los condensadores para ver cuánto voltaje nos da cada condensador. Vamos a encender. En esta modalidad estamos usando la configuración de corriente continua debido a que estamos usando diodos rectificadores y por tanto condensadores, y por tanto nos saldrá corriente casi continua en los extremos. Y procedemos a medir. Como pueden ver, este condensador de la izquierda nos está dando 12 voltajes, 12 voltios irá en su extremo, y el otro igual, 12 voltios. Entonces los dos juntos nos está dando a 25, en realidad debería dar 24.